Estimados jóvenes del quinto grado de secundaria, reciban un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Filosofía. En el video de hoy estudiaremos a los pensadores denominados pluralistas, Demócrito, Empédocles y Anaxágoras. ¿Sí? Vamos a pasar a la explicación, ¿sí?, de por qué pluralistas y el pensamiento de cada uno de ellos. Voy a basarme en este diagramita de aquí y de cuando en cuando haré algunos subrayados en los párrafos que voy explicando. ¿Sí? Bien, pluralistas, ¿por qué? Pluralistas porque estos pensadores sostienen que el arjé no es solamente uno, sino que son varios los elementos o los principios constitutivos de la realidad. Los pensadores anteriores solamente sostenían que era uno solo, o el agua, o el aire, o el fuego, o el número, o el ser, ¿verdad? Ellos van a decir que no es solamente uno, que no es posible que la realidad solamente sea de un solo elemento, constituida de un solo elemento, sino que son varios, son varios. También quieren responder a la pregunta, más que la pregunta, al problema que suscitaron, ¿no?, Heráclito y Parménides. ¿Cuál es ese problema? El problema es que cómo es posible el cambio en lo permanente y cómo es posible lo permanente en el cambio, ¿no? Entonces, el problema es solucionar o dar una respuesta a la relación que hay en el cambio y lo permanente, lo estable, ¿no? ¿Cómo es eso posible? ¿Ya? Entonces, ese es el problema de fondo que quieren solucionar, que también lo van a solucionar más adelante Platón y Aristóteles. Bien, Empédocles. ¿Qué nos dice Empédocles? Empédocles, bueno, ¿qué podemos saber de Empédocles antes de pasar a su pensamiento? Sobre Empédocles podemos decir que se movió o vivió en el siglo V antes de Cristo, ¿ya? Y él es de Agrigento. ¿Dónde queda Agrigento? Vamos a ver dónde queda Agrigento. Agrigento se ubica en la Magna Grecia. Esta zona de aquí es Sicilia, ¿ya? Sicilia, y pertenece a lo que antiguamente se conocía como la Magna Grecia. Actualmente esta isla es la isla de Sicilia, ¿ya? Vemos aquí Agrigento. Anaxágoras de Clazomenas, miren, se encuentra aquí en la región de Jonia, y Demócrito de Abdera se encuentra aquí al norte en la región de Tracia. Entonces vemos que estos señores se encuentran separados geográficamente, pero relacionados en cuanto a su pensamiento filosófico, ¿ya? Ubicados ya geográficamente donde vivió Empédocles, o donde vivió Empédocles. Entonces, solamente decir unas cosas, unas cuantas pinceladas de su vida. Vivió en el siglo V, ¿no? Ahí he puesto unas fechas, pero son fechas aproximadas, ¿no? Vivió en el siglo V, 495 al 435 a.C., ¿no? Fue alguien muy enérgico, ¿no? Fue un hombre público y se presentaba como místico, como taumaturgo, y sí fue un gran médico también, ¿ya? Eso sí, fue un gran médico. ¿Qué quiere decir taumaturgo? ¿No? Taumaturgo es aquel que afirma de que puede hacer milagros, ¿ya? Dentro de sus obras, la mayoría de estos pensadores y de los anteriores, su obra se titula Sobre la naturaleza, ¿ya? ¿Ya? Sobre la naturaleza. Nos ha llegado también un poema lústrico, ¿no? ¿Ya? Tenemos y conocemos, según Aristóteles, por Aristóteles conocemos que Empédocles señala, o es el primero en señalar, que la realidad está constituida por 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Vamos a verlos así, a señalarlos rapidito. Esos 4 elementos son el agua, el aire y el fuego.
y la tierra, perdón, ¿no? Fuego y tierra, ¿no? Ustedes recordarán, si es que han visto dibujitos, ¿no? Que hay dibujitos que señalan a estos 4 elementos, ¿no? ¿Quién fue el primero en sostener o sí, en sostener, ¿no? Que la realidad está compuesta de estos 4 elementos? Fue Empédocles, ¿no? Y acá vemos que en cuanto a su profesión de médico, trata de explicar el mecanismo de la respiración y la circulación de la sangre. Empédocles, ya en el siglo V antes de Cristo. ¿Sí? Bueno, entonces estos 4 elementos. ¿Qué dice sobre estos 4 elementos? ¿Qué nos dice sobre estos 4 elementos Empédocles? Nos dice de que eh, digamos, estos 4 elementos están ahí en la realidad, o son los principios de la realidad, pero ¿cómo es que se forma la realidad? ¿Cómo es que estos elementos se unen o se separan? Eso es posible gracias a 2 fuerzas, ¿sí? Gracias a 2 fuerzas, ¿ya? ¿Cuáles son esas fuerzas? El amor y el odio. Ahora, no vayan a comprender el amor en cuanto que se abrazan y se besan y se hacen cariños, no, 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 nada de eso. El amor entendido en cuanto que se atraen, en cuanto a atracción, ¿ya? Y el odio en cuanto a separación o repulsión, ¿ya? ¿Ya? Y este dominio, ya sea del amor o del odio, es alternativo dentro de un eterno ciclo cósmico, ¿ya? Hay un eterno ciclo cósmico, es decir, que en un tiempo domina el amor, en otro tiempo domina el odio, ¿sí? ¿Ya? Y eso hace que un elemento prevalezca sobre los otros, ¿ya? Por ejemplo, vemos la tierra porque en ese elemento predomina la tierra. O vemos seres o entes de fuego porque en esos entes o seres predomina el fuego. Y así con los otros elementos, ¿ya? Ahora, según Empédocles, y aquí viene un poco, digamos, el aporte de Empédocles, ¿no? Que va a ser corregido, ¿no? De alguna manera corregido, entre comillas, no, sí corregido, ¿no? Por Lavoisier en el siglo XVIII cuando establezca la química moderna. Pero ¿qué nos dice Empédocles? Empédocles nos dice que nosotros asimilamos las cosas, ¿no? Porque en nosotros, ¿no? En nuestro ser también hay esos elementos. Es decir, en nosotros tenemos fuego, tenemos tierra, tenemos agua y tenemos aire. Por eso que cuando comemos, por ejemplo, un pan, no comemos el pan o el trigo en sí, sino que absorbemos los elementos, ¿no? Estos elementos que ya hemos mencionado, ¿sí? De ahí que, digamos, tiene relación con la química, ¿no? Ya que al decir él que absorbemos o que este pan se transforma, ¿no? En nuestro cuerpo o nuestro cuerpo se transforma en trigo de alguna manera, ¿no? Está haciendo alusión a los procesos químicos, ¿verdad? Claro que en ese tiempo no se conocía la química, pero digamos, referencia a lo que actualmente nosotros conocemos como química, ¿no? De ahí que señala que solo lo semejante conoce lo semejante. Muy bien, eso es en síntesis muy apretada y resumida el pensamiento. Este es en síntesis, ¿no? Muy resumida y apretada el pensamiento de Empédocles, el primer pensador, el primer pluralista, ¿no? Ya que según Aristóteles fue el primero en sostener que la realidad está compuesta de 4 elementos. El siguiente es nuestro amigo Anaxágoras, ¿no? Y aquí se le pone finalista. Profe, ¿cómo es esto finalista? ¿Es decir, que va a haber un fin en la realidad? No, finalista en cuanto que termina, en cuanto que hay un fin, no, sino finalista en cuanto que hay una finalidad, en cuanto que hay un objetivo, en cuanto que hay una razón, ¿no? Es decir, que la realidad está ahí porque hay una razón, hay una finalidad, hay un telos, en griego se llama telos, ¿ya? Telos, el telos griego, ¿no? La finalidad griega, la finalidad de la realidad, ¿ya? Entonces, Anaxágoras va a seguir con el pensamiento de Empédocles, pero Anaxágoras va a decir, no son 4, mi estimado Empédocles, ¿no? Sino que son infinitas, ¿no? Y son minúsculas, ¿no? Eso es lo que va a decir Anaxágoras. Y va a señalar de que estas partículas infinitas y minúsculas se llaman homeomerías, ¿no?
Y aquí tenemos a nuestro amigo Anaxágoras que nos introduce una nueva palabra, homeomerías, ¿sí? Homeomerías, ¿ya? En griego homeomerías y aquí está en español, homeomerías. ¿Qué quiere decir homeomerías? Es decir que tiene partes semejantes y homogéneas, ¿no? Homeo, igual, ¿no? ¿Sí? Homogéneo, ¿no? Homeo, esa es la raíz, ¿ya? Es decir, que son semillas, ¿no? Se les llama también semillas, o en griego es espermata, ¿no? En griego es espermata. Estas semillas poseen todas las posibles cualidades que observamos en las cosas y que entran en la composición de todas ellas, ¿sí? Ahora, estas homeomerías están en el caos, ¿no? Pero este caos es inmóvil, ¿ya? Y compacto. Es decir, están ahí como que inmóviles, ¿no? En el caos. Pero para que puedan entrar a constituir la realidad y puedan constituir las cualidades que observamos en las cosas, en los seres, en los entes, debe existir una inteligencia, ¿no? Y a esta inteligencia se le llama nous, ¿ya? O nous si quieren, ¿no? Entonces, Anaxágoras introduce una realidad exterior, y esta realidad exterior es una realidad inmaterial y espiritual, ¿sí? Entonces vemos que las homeomerías vienen a ser la parte material y el nous, la inteligencia ordenadora, es la parte inmaterial, ¿no? Espiritual, exterior, que está fuera de la materia y que es la que ordena. ¿Por qué? ¿Por qué es la que ordena? Hace un momento hemos dicho que estaba en el caos, entonces las homeomerías estaban en el caos. Por lo tanto, la inteligencia las saca del caos, ¿no? Y las hace entrar en un movimiento circular, ¿no? De rotación, y ahí es donde se van agregando o se van disgregando, es decir, se van uniendo o se van separando, ¿ya? Bueno, no hay mayor cosa con respecto a su vida. También se mueve en el siglo V, ¿sí? Y se dice que Pericles fue discípulo de Anaxágoras, ¿no? Van a investigar quién es Pericles, ¿sí? Pericles, les adelanto un poco, es un político en la época de la guerra del Peloponeso, ¿no? En la guerra de Atenas contra Esparta, ¿no? Es un gran político, un gran gobernante de esa época en Atenas, ¿ya? Y Anaxágoras reside, o es decir, vive en Atenas, se traslada hacia Atenas y vive durante 30 años, ¿no? Porque su amigo Pericles lo lleva, ¿no? Lo protege de alguna manera. Y también fue acusado de impiedad porque dijo que el sol no es un dios, sino que es una piedra caliente, ¿no? Y esto lo dedujo porque observó la caída de un meteorito, ¿no? En una región griega, ¿ya? También Sócrates conoció a Anaxágoras, ¿sí? Pero se desilusionó porque solamente se dedicaba a la contemplación de la naturaleza. Ya vamos a ver que Sócrates da otro giro a la filosofía. Bien, entonces, resumiendo, Empédocles nos dice cuatro, a ver, vamos a poner aquí. Empédocles nos dice 4 elementos, Anaxágoras nos dice homeomerías, ¿no? Homeomerías, correcto, ¿ya? Y ahora viene el último, Demócrito, que nos señala el atomismo, ¿no? Ya su mismo nombre nos dice, Demócrito dice, está bien Empédocles, está bien Anaxágoras, sigue a Empédocles en cuanto a lo material y en cuanto a Anaxágoras también, dice, sí, es cierto, son infinitas, son minúsculas, pero son indivisibles, ¿ya? Son infinitas, indivisibles, minúsculas y les llama átomos, ¿ya? Sin embargo, está en oposición a Anaxágoras en cuanto que dice, no se necesita de una inteligencia, sino que estos átomos en sí mismos
tienen la fuerza para poder unirse o para poder separarse, ¿no? Y estos átomos tienen formas geométricas, algunos son cuadrados, rectángulos, triángulos, hexágonos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, nos dice que eh, los átomos pues no necesitan, ¿no?, de una inteligencia para poder constituir las cosas, para poder constituir la naturaleza, para poder constituir el ente, ¿sí? Y no necesitan de las fuerzas de Empédocles. ¿Se acuerdan que Empédocles decía que los cuatro elementos se unen por dos fuerzas, ¿no? El amor y el odio. Demócrito dice, no, tampoco necesitan de esas fuerzas. Las fuerzas están en los propios átomos, ¿sí? Entonces vemos, ¿por qué mecanicista? Vemos ahí que, ¿no?, hacen relación a la física tal como la entendemos hoy en día, pero fueron estos dos señores, sobre todo Demócrito, ¿no?, el que, digamos, va a ser el precursor de la física moderna, ¿no?, que será tenida en cuenta sobre todo en el Renacimiento, ¿ya? Siglo XVII, siglo XVIII, ¿sí? En el Renacimiento, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos dice Demócrito? A ver, nos dice, por ejemplo, también de que estos átomos están revoloteando en el vacío. Pero al decir que hay el vacío, está afirmando, el vacío es en donde no hay nada de materia, ¿no? Y si no hay nada de materia, está indirectamente afirmando de que el no ser, ¿se acuerdan a Parménides? Que el no ser de alguna manera es para Demócrito, ¿no? O sea, si ahí están los átomos, entonces ya no es vacío, ¿verdad? ¿No? Una crítica que se le puede hacer a Demócrito, ¿no? Si en el vacío hay átomos, entonces ya no es vacío, pues, ¿no? Porque están los átomos, ¿ya? Pero bueno, aquí lo que hay que resaltar es el pensamiento de Demócrito, que se adelantó muchos siglos a la física, ¿no? Con el solo pensamiento, Empédocles también, ¿no? ¿Por qué mecanicistas? Porque estos de alguna manera están en movimiento, ¿no? Estos por sí mismos y estos están en movimiento por dos fuerzas. Y estos entran en movimiento por una inteligencia ordenadora. ¿Se dan cuenta cómo van solucionando el problema que suscitaron nuestros amigos Heráclito y Parménides, ¿no? Entonces, tratan de explicar el movimiento, ¿no? Cuatro partículas, pero entran en movimiento, se componen y descomponen por dos fuerzas, el amor y el odio. Están en movimiento, se unen y se separan por sí mismos porque en ellos está la fuerza, ¿ya? Y por lo tanto, los átomos y el vacío son verdaderos. Ahora hay que recordar que átomos significa sin partes, que no es divisible, ¿no? Vamos a verlo aquí, en su raíz, para que se comprenda, ¿ya? Átomos, ¿no? En español y átomo en griego, ¿no? La partícula A, ¿no? La partícula A quiere decir sin, y tomo o tomas o tomos significa parte. Entonces se junta sin partes, ¿no? No cortable, no divisible, ¿sí? ¿Qué más se nos puede decir sobre Demócrito? Bueno, Demócrito es el más conocido, ¿no? Se dice que su maestro fue Leucipo, pero de Leucipo no sabemos nada. O no tenemos a ciencia cierta cuáles son sus obras ni nada, ¿no? O sea, el más conocido es Demócrito. En otros libros y otros autores van a encontrar Leucipo y Demócrito, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, pero los dos hablan, son los que plantearon la teoría atomista, ¿no? Bien. Bueno, eso es todo con respecto a estos tres pensadores, ¿no? Pluralistas. Ya sabemos algo sencillo. Cuatro elementos, átomos, homeomerías. Necesitan de dos fuerzas, el amor y el odio, necesitan de una inteligencia ordenadora. Los átomos no necesitan de nadie porque ellos por sí mismos son autómatas, es decir, tienen en sí mismos la fuerza y el poder de unirse o separarse. Muy bien, jóvenes, queda la lectura por ustedes para que profundicen un poquito más y se pueda comprender mejor el pensamiento de los
pluralistas. Eso es todo, nos vemos el próximo video. Hasta luego.